Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, junio 25 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde varios lugares del mundo, así que esperamos que no se nos vayan y continúen ahí con su leal sintonía. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán las principales noticias y así poder tener un criterio mucho más objetivo, al igual que la noticia. Estos son nuestros titulares. Primer año legislativo del Pacto Histórico en Colombia. Francia financiará parte de la reforma agraria, en Colombia, lógicamente. Gobierno desde La Guajira, masacre del Remanso. Militares reconocerán responsabilidades en falsos positivos. Ajustes técnicos en reforma laboral para la próxima legislatura. Nuevo reto para el fútbol colombiano a partir del 23 de junio hasta el 8 de julio. Buenas noticias, levantamiento del paro cívico en Arauca, pero mala las que conllevan a problemas en dos carreteras del orden nacional. Comité de Descolonización de la ONU en Puerto Rico. En la provincia Jujuy, reprimen plan para aclimatar crisis. En la provincia Jujuy reprimen al pueblo que está en unas marchas, unos plantones populares. Plan para aclimatar crisis climática. El 28 de mayo, jornada movilizadora por la emancipación del archipiélago de Canarias, logró la mayor abstención en las elecciones coloniales. Organizaciones solidarias de Estados Unidos y Canadá impulsan campaña en favor de Cuba con la consigna fuera de la lista de terrorista. La crisis más grande de la historia se vive en Argentina por estos momentos, porque tanto interés de la OTAN para que Suecia ingrese, ya lo sabremos todo esto y mucho más a su debido tiempo. Así pues, querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 25 de junio del año 2023, damos comienzo a las noticias, al noticiero con las noticias que tienen que ver en Colombia. Esto es lo que ha ocurrido el primer año legislativo para el Pacto Histórico con su programa de gobierno y presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. No todas fueron buenas, no todas fueron malas, sin embargo las buenas son bastantes y todavía con la esperanza de sacar muchas más en las siguientes legislaturas, porque esto no es una sola y aquí no se acabó el mundo. Vamos para adelante, así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Esta semana precisamente terminó el primer año legislativo correspondiente a este primer año de gobierno del Pacto Histórico. Lamentablemente, en los últimos días de este periodo legislativo se hundieron la reforma laboral y se hundió también el proyecto de ley para la cannabis, tanto de uso recreativo como de uso medicinal. Hubo también sesiones extraordinarias que terminaron en la madrugada del viernes 23 a eso de las 4:30 de la mañana, donde se trataron básicamente dos puntos concretos de acuerdo a un decreto presidencial que se presentó en días anteriores, y esto está relacionado con adiciones al presupuesto público nacional de este año 2023 y a lo de las curules para las asambleas departamentales. Esas sesiones extraordinarias duraron hasta las 4:30 de la madrugada del viernes 23 de junio y con eso se cerró totalmente el calendario legislativo a la espera de que se abra el segundo el 20 de julio próximo, donde van a volver a presentar sin falta de nuevo la reforma laboral y nuevamente el proyecto de ley para la cannabis medicinal y recreativa. Esperemos que funcionen las bancadas políticas, eso sí, con una muy buena voluntad para que estas dos leyes en especial, es decir, la reforma laboral y el proyecto de ley para la cannabis recreativa y medicinal, puedan pasar su buen curso y no tengan todas estas dificultades que resultaron en estos últimos meses en su exposición y en su proyección dentro del legislativo. Para Radio Clarín de Colombia le informó desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y ahora nos vamos para Puerto Rico. De Colombia pasamos a Puerto Rico, donde una alta comisión de descolonización
de Puerto Rico, correspondiente a la ONU, ha visitado la semana que terminó a Puerto Rico, así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluversesi. Adelante, Berta. Buenos días, audiencia. Esta semana pasada, el Comité de Descolonización de la ONU celebró la vista sobre lo que se ha llamado el caso de Puerto Rico, sobre el derecho inalienable de Puerto Rico a la libre determinación e independencia. Desde que la ONU aprobó la resolución 151415 en el 1960 para la erradicación de las colonias, reconociendo la independencia como un derecho humano fundamental, se han celebrado ya 41 vistas sobre nuestro caso. Recordemos que Estados Unidos disfrazó el Estado colonial de Puerto Rico poniéndole el nombre de Estado Libre Asociado en el 1952 para no tener que rendir informes a las Naciones Unidas. Pero esta farsa fue desenmascarada en el 2016 cuando el Tribunal Supremo estadounidense concluyó en un caso de doble exposición que es el Congreso de Estados Unidos quien impera en Puerto Rico. Desde entonces en Puerto Rico ya no es solo el independentismo quien habla de colonia. Sobre 60 organizaciones de Puerto Rico y su diáspora leyeron ponencias oponiéndose al Estado colonial. Hasta representantes anexionistas que obstinadamente siguen lacayos del gobierno yanqui y piensan que la integración a los Estados Unidos daría soberanía a Puerto Rico. Sin embargo, las presentaciones independentistas fueron claras y contundentes, ilustrando la necesidad urgente de autodeterminación e independencia, porque a través de la Junta de Control Fiscal y las privatizaciones de los servicios esenciales se está llevando a cabo una insostenible intensificación del poder colonial que está destruyendo a la población boricua. Cuba, Bolivia, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela fueron los proponentes de la resolución, que fue respaldada por los países de la CELAC y el movimiento de los países no alineados. Queda que la ONU se decida a llevar de una vez por todas este reclamo a la Asamblea General y que no quede como un simple ejercicio de oratoria cada junio. Para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluversesi. Qué pequeño lapsus del imperialismo norteamericano, ¿no, Berta? Con que era soberana Puerto Rico, pero sin embargo se les salió, se les chispoteó, decía, es que el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahí se autodesenmascararon. ¿Cómo será la situación que no solamente hasta los independentistas boricuas, sino también un alto comisionado, un alto comité de la ONU tuvo que visitar a Puerto Rico a constatar todo esto que allí ocurre? Bueno, y ahora nos vamos de Puerto Rico para la Argentina, donde allá en un pueblito muy apartado, están que busca bueno, aquí se nos quieren meter otra noticia primero, pero es que debemos de darle curso a lo de la Argentina, la provincia de Jujuy. Sí, un momentico, Nacho. Nos vamos para Argentina. En la provincia de Jujuy el gobierno local reprime el levantamiento popular. Es una provincia, no es el gobierno nacional. Así nos lo hace saber en esta vez nuestro corresponsal, Leonard Herman. Adelante, Leonard. Buen día, audiencia. En este momento en Argentina se está viviendo un momento trágico. En la provincia de Jujuy, el gobierno fascista de Gerardo Morales, un gobernador del Partido Radical ligado al órgano parlamentario de la burguesía fascista argentina, Cambiemos, dirigida por Mauricio Macri, desató una feroz represión contra el levantamiento popular integrado por trabajadores estatales, trabajadores docentes, pueblos originarios y organizaciones sociales. En la provincia de Jujuy en este momento se está desarrollando un laboratorio social, represivo, que busca aprobar una constitución hecha a medida de las empresas imperialistas dedicadas al saqueo de los recursos naturales. Por todo esto, el justo levantamiento popular está en las miras no solamente de Argentina, sino de todo el continente que resiste a la política
depredadora de las empresas imperialistas. Para Radio Clarín de Colombia les habló Leonardo Germán. Así es, apreciado Leonardo. Es que precisamente la lucha emancipadora, esto ya desde que Bolívar desenvainó la espada va por América y toda América Latina. Esto ya no es en un solo pueblo. Y que se olviden allá, que se olviden las dictaduras y ese gobernante de la provincia de Jujuy. Gracias, Leonardo. Y nos seguimos adentrando entonces en Colombia en este caso para indicar cómo, por ejemplo, el gobierno de Colombia, para hacer más real su presencia y su sentimiento programático del pacto histórico a través de la presidencia con Gustavo Petro, va a gobernar durante 8 o 9 días desde el departamento de La Guajira. Para allá se lleva todo el gabinete a partir de mañana lunes. Mañana lunes en La Guajira en adelante toda la semana con el gabinete del gobierno de Colombia en el departamento de La Guajira. Gobierno francés financiará parte de la reforma agraria tipo donaciones. Hay que hacer la claridad porque no después van a decir, no, es que Petro se agarró una cantidad de dinero y antes le llegaba más y se guardó cuánta, porque como ya están enseñados que los amos de ellos lo hacían, piensan que Petro va a hacer lo mismo. Sin embargo, aquí se hace la aclaración que es tipo donaciones. Plan de aclimatar crisis climática, masacre del remanso, militares reconocerán responsabilidades en falsos positivos, ajustes técnicos en reforma laboral para la próxima legislatura, porque esta se vuelve a radicar. Esto que no canten victoria todavía los de la falsa oposición, porque ellos no han ganado todavía. El partido se pierde después de los 90 minutos y no hay alargue, ¿no? Así nos lo hace saber. Esta vez un noticiero Radio Clarín de Colombia muy al estilo especial nuestro. Buenos días. Fuente de la noticia, Presidencia Colombia. Presidente Gustavo Petro lidera toda la semana próxima la jornada Gobierno con el pueblo en el departamento de La Guajira. Desde el próximo lunes 26 de junio, el Gobierno del Cambio, con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, despachará desde La Guajira, donde desarrollará una agenda para atender las peticiones y las principales necesidades de las gentes de esta zona del extremo norte del país. Fuente, Presidencia Colombia. El gobierno francés financiará, a través de donaciones, parte de la reforma agraria en Colombia como respaldo a la política de paz total, aseguró este viernes desde París, el presidente Gustavo Petro, al destacar el compromiso expresado por su par, Emmanuel Macron, durante el encuentro bilateral de la víspera. Francia aportaría para la reforma agraria. Ese es el acuerdo. Ellos, el gobierno francés, acogen la propuesta mía, para la financiación de la reforma agraria, como el principal hecho de cooperación con Colombia. Básicamente son recursos de donación, no estamos hablando de créditos, destacó Petro. Fuente, Presidencia Colombia. Presidente Petro propone en París Plan Marshall Mundial, para enfrentar la crisis climática. El presidente Gustavo Petro propuso este jueves en París una reforma a la banca multilateral que permita activar un plan Marshall mundial que apropie recursos a los países para enfrentar la crisis climática global. Fuente, Caracol. Masacre el remanso. El 1 de agosto la Fiscalía imputará cargos a 25 militares. El próximo 1 de agosto, a las 9:30 de la mañana, y ante un juez de Puerto Leguízamo, Putumayo, la Fiscalía imputará cargos a 25 militares, por el operativo que tenía como objetivo capturar, o dar de baja, a alias Bruno, uno de los jefes de las disidencias de alias Iván Márquez, y que terminó en la muerte de 11 civiles, en marzo de 2022. Fuente, Agencia de Medios. 8 militares, activos y retirados, reconocerán responsabilidad por la muerte de 47 víctimas de falsos positivos. El próximo 27 y 29 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presidirá una audiencia pública en la que 8 militares, activos y retirados, reconocerán su responsabilidad en la muerte de 47 víctimas de falsos positivos. Estos militares le darán la cara al país por desaparecer y asesinar a estas personas, entre los años 2002 y 2006, y luego enterrarlas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Fuente, Caracol. Se ajustarán aspectos técnicos para presentar la reforma laboral en la próxima legislatura. El Ministerio del Trabajo confirmó, este jueves, que ajustará los aspectos técnicos para presentar, en la próxima legislatura, nuevamente la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el pasado 20 de junio por falta de quórum.
Lo importante es que, a pesar de lo sucedido el pasado 20 de junio, el país sigue hablando de reforma laboral. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que es el encargado de la política, dijo que la iniciativa va el próximo 20 de julio, afirmó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, y nos vamos ahora para Canarias. Esto hace parte por allá en esas anexiones que hace la monarquía española y que justamente el pueblo lucha por su independencia. ¿Cómo es aquello, Gabriel, de que desde el 28 de mayo recién ustedes impulsaron una jornada o más bien una consigna de abstención electoral y que esta fue la mayoritaria? ¿En qué consistió esto? Por favor, cuéntenos, Gabriel Domínguez, a la audiencia. Buen día, audiencia. Les habla Gabriel Domínguez Rodríguez, secretario general del Frente de Liberación Nacional del Archipiélago Canario. El pasado 28 de mayo del 2023, nuestro Movimiento de Liberación Nacional, tras una movilización general a nivel de la sociedad canaria, logramos que el 60% del pueblo guanche de Canarias no votase en las elecciones coloniales, mal llamadas elecciones autonómicas, lo que viene a decir que el 60% de nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo, deslegitima el poder colonial que nos oprime y nos roba el fruto de nuestro trabajo. La mayoría de nuestro pueblo está en contra de la dominación colonial que España ejerce contra nuestra patria canaria, y nuestro pueblo, cada día más y con una mayor conciencia, gracias a la labor de las brigadas informativas del Frente de Liberación Nacional del Archipiélago Canario, está tomando mucha más conciencia, se está preparando para llevar a cabo su lucha por la total independencia de la descolonización. El Frente de Liberación Nacional del Archipiélago Canario ha logrado abrir las puertas de la mayoría de las embajadas africanas en el Reino de Marruecos y hemos logrado los apoyos necesarios para lograr finalmente que Canarias sea admitida como el país número 56 de la Unión Africana. La primera fase de nuestra ofensiva diplomática contra el Estado colonialista y represor español se ha cumplido con éxito y pasamos a la siguiente fase de nuestro plan. Gracias al trabajo constante de nuestro Movimiento de Liberación Nacional, hemos incluso llevado a que la diplomacia española en Marruecos esté en un colapso sin precedentes, que ni siquiera puede incluso emitir ni los pasaportes para los ciudadanos españoles que están en Marruecos, ni las peticiones de visado para los ciudadanos marroquíes y o ciudadanos residentes en el Reino de Marruecos para viajar hacia España. Lo que quiere decir que es que nuestro trabajo y nuestra labor revolucionaria para liberar a nuestro pueblo del yugo colonial está dando sus frutos y está logrando finalmente que cada día que pase nuestra patria esté más cerca de su libertad y que nuestro pueblo esté cada día más cerca de recuperar sus legítimos derechos y que nuestro pueblo pueda tener un futuro digno en su tierra, que los trabajadores tengan una vida digna, que los pensionados puedan disfrutar sus últimos días de vida con todas las garantías de seguridad que el Estado puede ofrecerles y que nuestra juventud pueda tener un futuro estable en su tierra y pueda trabajar y no tenga que estar emigrando a países europeos donde van a ser explotados. Estamos logrando nuestros objetivos y seguiremos golpeando día sí y día también hasta que España se retire de Canarias y le devuelva al pueblo africano de Canarias su tierra y le devuelva al pueblo de Canarias las llaves de su destino. ¡Viva Canarias libre! ¡Viva el Frente de Liberación Nacional del Archipiélago Canario! Desearle a toda nuestra audiencia un feliz fin de semana y un feliz comienzo de la semana próxima. Ahul, Felawen y Midawen. Desde Marruecos para Radio Clarín de Colombia, les hablo Gabriel Domínguez. Gracias, Gabriel, y seguramente que un día más temprano que tarde, Canarias, el pueblo de Canarias será totalmente libre, se emancipará del yugo de la monarquía española como Puerto Rico del yugo del imperialismo norteamericano. Y oiga, querida audiencia, esto es como de no creer. Organizaciones allá, enclaustradas en el mismo hígado del imperialismo norteamericano, pues ahí en el riñoncito lo tienen, antes desde lejos. Organizaciones desde Estados Unidos y Canadá están impulsando una campaña, no solamente al interior de Estados Unidos, sino también internacional en solidaridad con Cuba, para que Estados Unidos de Norteamérica, que se cree el superpolicía,
retire a Cuba de esa mal llamada lista terrorista. Así es que nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Cuba, René Mesa. Adelante, René. Buen día, audiencia. Unas 100 organizaciones solidarias, gremiales, políticas y sectoriales de Estados Unidos y Canadá han lanzado una poderosa campaña de respaldo a nuestro país, denominada Off the List, fuera de la lista, que articula una amplia red de divulgación y acciones locales y nacionales para ayudar a generar conciencia y promover la intención de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Resoluciones a favor de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido aprobadas en sedes de ayuntamientos, sindicatos y organizaciones políticas norteamericanas que representan a más de 45 millones de personas. Por 30 años, las Naciones Unidas, excepto Estados Unidos e Israel, han votado a favor de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y la actual administración se empeña en cerrar todas las vías de desarrollo de nuestro pueblo. Desde Cuba, para Radio Clarín de Colombia, les habló René Mesa. Gracias, compañero René. Y ahora nos regresamos para Colombia, donde, bueno, anoche fue la final de fútbol de esta vaina que se creía pues que iba a ser la acabose, donde más de uno pues suspiraba, pujaba y de todo, porque así los vimos en el transporte, en las calles y toda esa vaina por todo el país, haciendo fuerza entre el partido Millonario y Nacional para quedar en empate después de unos penaltis. Bueno, pero qué mejor que sea nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez, que desde Medellín nos va a manifestar el relato sobre los retos del fútbol a partir de este año no tanto, sino de este mes, desde el 23 de junio hasta el día 8 de julio. Adelante, Saúl Ignacio. Buen día, amable audiencia, un abrazo especial. Un nuevo reto para el deporte olímpico colombiano viene a partir del 23 de junio y con plazo final hasta el 8 de julio en San Salvador, República del Salvador, con una edición más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la anterior versión, celebrada en la ciudad de Barranquilla entre julio y agosto del 2018, Colombia ocupó la tercera posición en el medallero general, por detrás de México, que fue la primera, y Cuba, que fue la segunda en cuestión. El deporte olímpico colombiano viene en un muy buen momento, de forma ya que ratificaron por segunda edición consecutiva el predominio en los Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar, y un segundo lugar por debajo de Brasil y por encima de Argentina en la última versión de los Juegos Deportivos Suramericanos en Asunción del Paraguay. Es importante estos Juegos Centroamericanos y del Caribe porque mínimamente se puede pelear una segunda posición o bien con Cuba o bien con México, pero igual apuntando hacia lo que viene más adelante, que después de esto continúan los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y para su destino final, que es el año entrante 2024 en París, con la Olimpiada Mundial. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y ahora nos vamos para la Argentina. Tal como lo decíamos al principio de su noticiero, en la provincia de Jujuy, el gobierno allá local, dictadorcito allá, de la línea macrista, reprimiendo el levantamiento popular, es que también en la Argentina se generaliza una crisis muy tremenda en estos momentos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Adelante, Alberto. Hola, audiencia. Argentina vive una de las crisis más grandes de su historia, mientras los Estados Unidos ha decidido quedarse con los recursos naturales, fundamentalmente el litio, y lo avalan esto las misiones y visitas tenidas en el país este año de altos funcionarios de Washington y las recorridas del embajador Mark Stanley por el territorio. En su estrategia apoya a los sectores más cipayos de la derecha, que en estos días está haciendo su gran experimento en la provincia de Jujuy, donde el actual gobernador y precandidato a la vicepresidencia en la interna del partido de Macri modificó entre gallos y medianoche la constitución provincial
permitiendo expropiar las tierras a los pueblos originarios asentados sobre yacimientos de litio y venderlas. Y además, prohibir y criminalizar todo tipo de protestas y eliminar las auditorías a las acciones de gobierno, entre otras. El pueblo de Jujuy salió a las calles, la represión es brutal, los cortes de ruta siguen, los maestros y empleados estatales declararon la huelga. Y en todo el país se registraron marchas de apoyo denunciando este experimento represivo y apropiación de los recursos naturales por los capitales extranjeros que acuerdan con Gerardo Morales, el actual gobernador, que pretende ser vicepresidente en las próximas elecciones. Mientras el progresismo transforma al Frente de Todos, conducido por Cristina Fernández de Kirchner, en el autodenominado Unión por la Patria, en la interna siguen discutiendo los nombres de los candidatos sin expresar claramente un plan de gobierno y sin definir los grandes lineamientos que necesita el país para recuperar su independencia económica y política, hoy condicionada por las grandes multinacionales y el Fondo Monetario Internacional, el verdadero gobierno de la Argentina. El gran dilema sigue siendo si el peronismo y los aliados de centro-izquierda se deciden a enfrentar a la derecha, que ya expuso su programa de dolarizar totalmente la economía, entregar lo que queda del Estado a los grupos de capitales privados internacionales y reformar la legislación laboral para tener esclavos y no trabajadores. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Más. Gracias, Alberto. Oiga, y ustedes se han puesto a pensar por qué es que la ONU, no, pues disculpen, por qué es que la OTAN tiene tanto interés de que Suecia ingrese, que haga parte de esta estructura expansionista con los Estados Unidos y otros, que se alía con la Unión Europea y demás para invadir, para golpear, de poner presidentes. Pues yo también me he hecho cantidad de veces esas preguntas. Por eso en esta ocasión, qué mejor que alguien que está desde la República, desde allá, desde Suecia, nos lo amplíe más harto, que es José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo, le escuchamos. Saludos, amigas y amigos. ¿No se han preguntado por qué tanto interés de la OTAN de que Suecia ingrese? Pues bien, la tarea principal de Suecia en la OTAN sería la defensa del norte de Europa. El Comité de Defensa identifica 6 países donde se puede desplegar soldados suecos, que son Finlandia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania. La fuerza de combate sueca de todas las ramas de defensa también deben poder participar en la defensa del flanco este de la OTAN y otras operaciones de acuerdo con las tareas generales de la OTAN. Suecia debe ser parte de la planificación naval de la OTAN para el mar Báltico, el mar del Norte y parte del Atlántico Norte, así como la actual defensa aérea, robótica, conjunta e integrada. La preparación establece que las unidades suecas con reclutas se convertirán en parte de la defensa colectiva de la OTAN. Suecia participará en defensa antimisiles de la OTAN y también en la patrulla aérea con aviones suecos Gripen sobre el Báltico. Las unidades terrestres de combate deben de estar listas para contribuir a la defensa de los estados bálticos por parte de la OTAN. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Ahí tienen la respuesta, pues, claro, es la intención malévola del expansionismo del imperialismo norteamericano, amangualado ya con la OTAN y la Unión Europea. Por eso es que necesita que Suecia ingrese rápido a la OTAN, porque desde allí tendrían las bases cercanas a quienes ellos quieren atacar, a quienes ellos consideran y gradúan de terroristas, de malos, de dictadores y todas esas vainas. No es más, sino el punto clave para ellos anclar allí su estrategia y su táctica militar. Gracias, José Cheo. Oiga, y esta semana, como les informábamos en el noticiero extra del pasado miércoles,
El 21 se levantó el paro cívico que se adelantó durante casi 8 días en el departamento de Arauca. Con la corresponsalidad de nuestro amigo Yaruro Pinilla, le estuvimos informando esta buena nueva al país, el levantamiento y los acuerdos que en sí fueron 3 ejes preliminares lo del acuerdo. Pero también se levantaba este paro cívico como buena noticia y sin embargo quedó el problema de 2 vías, de 2 grandes vías de carácter nacional. Qué mejor que nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez nos cuente de qué se trata este problema. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Muy buena noticia, la conclusión del paro cívico en el departamento de Arauca, pero al mismo tiempo así sea una muy buena noticia, no debe ser tan mala noticia que hayan problemas en 2 carreteras del orden nacional. ¿De cuáles carreteras estamos hablando? La primera de ellas, de la ruta que une a la ciudad de Medellín con la ciudad de Quibdó y los municipios de Condoto, Ismina y Lloró. ¿Por qué está cerrada esa vía? Porque hay paro de camioneros debido al alto costo de los fletes para mover la carga entre Medellín y el Chocó y viceversa. Y porque históricamente esta carretera ha tenido muchas fallas estructurales causadas por el cambio climático, por factores medioambientales y por el descuido del gobierno nacional y los gobiernos departamentales en hacer la estructuración y el cuidado de esa carretera, que son 216 kilómetros aproximadamente que unen a las 2 capitales de estos 2 departamentos. Me refiero a Medellín y me refiero a Quibdó. Y al mismo tiempo, en la troncal de Occidente, en el trayecto que une a las ciudades de Medellín con la costa atlántica, en especial las ciudades de Cartagena y de Barranquilla, hay paso restringido entre los municipios de Yarumal y Valdivia a causa de un derrumbe. ¿Y esto qué está provocando? Que los vehículos pesados solamente se puedan movilizar por esa arteria nacional entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, y posterior a las 6 de la tarde solo lo puedan hacer vehículos livianos y vehículos particulares para movilización pequeña de pasajeros. ¿Por qué? Porque en horario nocturno hay factores climáticos imprevistos que no permiten el trayecto de estos vehículos pesados, y eso afecta el desarrollo del país y por ende la movilidad de carga y de los pasajeros. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día.